Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Espero que estén todos súper bien, con la mejor vibra, listos para una buena dosis de chismecito jugoso. Porque hoy, prepárense. Vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo, que me han pedido un montón, y que, la verdad, ha estado rodeado de mucho misterio y especulación, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, como yo, éramos súper fans de esta pareja, de Anker, como cariñosamente los llamábamos. Su química en pantalla era innegable y verlos juntos fuera de ella nos hacía creer en el amor verdadero, ¿verdad? Pero como suele pasar en Hollywood, y en la vida en general, las cosas no siempre son como parecen. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles, quiero pedirles, por favor, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes, y así formamos una comunidad cada vez más grande de amantes del chisme y el entretenimiento. Y si ya son parte de esta familia, mil gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Porque sé que están esperando ansiosamente que les cuente todo sobre esta ruptura que nos dejó a todos con el corazón roto. He investigado a fondo, he hablado con fuentes cercanas, y hoy les voy a revelar todo lo que sé sin censura, sobre lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Primero hay que entender que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. Imaginen la presión constante de los medios, los fans, las agendas apretadas, los viajes constantes. Todo eso puede poner a prueba incluso la relación más sólida. Y Hande y Kerem no fueron la excepción. Desde el principio su relación fue muy pública. Comenzó durante el rodaje de Sen Kalkam, la exitosa serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era evidente y los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Al principio ambos lo negaron, diciendo que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y créanme, la humareda era densa. Recuerdo vívidamente las primeras entrevistas conjuntas, las miradas cómplices, las risas espontáneas. Era palpable. Como fans nos aferrábamos a cada pequeño gesto, cada interacción, buscando la confirmación que desesperadamente queríamos creer. Sus apariciones en programas de televisión, las sesiones de fotos para revistas, todo era analizado con lupa, tratando de descifrar las señales ocultas de un romance incipiente. Y por supuesto, las redes sociales fueron nuestro gran aliado. Cada like, cada comentario, era una prueba más de que algo especial estaba sucediendo. Y efectivamente, después de meses de especulación, finalmente confirmaron su relación. El mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación y amor para la pareja. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta. Viajaban juntos, compartían fotos adorables en sus redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Todo parecía un cuento de hadas. Ah, los viajes. Recuerdo las fotos desde Maldivas con esas puestas de sol de ensueño, y las escapadas a Europa, con sus sonrisas radiantes. Era como si estuvieran viviendo en un anuncio de viajes. Pero detrás de esa fachada de perfección, las cosas no eran tan idílicas. Según mis fuentes, la principal causa de la ruptura fue, como suele suceder en estos casos, la incompatibilidad de agendas y las prioridades diferentes. Ambos estaban en la cima de sus carreras, recibiendo ofertas de trabajo de todas partes del mundo. Hande estaba enfocada en consolidar su carrera como actriz, explorando nuevos roles y proyectos. Kerem, por su parte, estaba más interesado en producir y dirigir, buscando expandir sus horizontes más allá de la actuación. Esta diferencia de prioridades comenzó a generar tensiones en la relación. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes, y la falta de tiempo para compartir juntos empezaron a pasar factura. Imaginen la logística, Hande filmando una serie en Turquía, mientras Kerem está en Los Ángeles intentando cerrar un trato para producir su propia película. Era como vivir en continentes diferentes emocionalmente hablando. Además, la presión mediática era asfixiante. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, lo que dificultaba aún más la posibilidad de tener una relación normal y privada. Cada cena, cada paseo, se convertía en un evento público con paparazzi acechando detrás de cada esquina. No había espacio para la espontaneidad, para la intimidad.
Otra fuente cercana a la pareja me reveló que también hubo desacuerdos sobre cómo manejar la relación en público. Ande era más reservada y discreta, mientras que Kerem era más abierto y expresivo. Esto generaba roces y malentendidos, ya que no siempre estaban de acuerdo sobre qué compartir y qué mantener en privado. Kerem, con su personalidad extrovertida, disfrutaba compartiendo momentos especiales con sus fans. Ande, en cambio, prefería mantener un perfil más bajo, protegiendo su intimidad. Esta diferencia de enfoques, que al principio podía parecer una simple cuestión de personalidad, se convirtió en una fuente constante de conflicto. Y aquí viene la parte más jugosa, el chisme que sé que están esperando. Se rumorea que también hubo terceras personas involucradas. No voy a dar nombres porque no tengo pruebas concretas, pero se dice que tanto Ande como Kerem recibieron propuestas indecentes de otras personas, lo que generó celos e inseguridades en la relación. Esto, sumado a todos los demás factores, terminó por dinamitar la relación. El mundo del espectáculo está lleno de tentaciones, de oportunidades que pueden poner a prueba incluso la fidelidad más férrea. Y cuando la confianza comienza a resquebrajarse, es difícil reconstruir la relación. La ruptura fue, según mis fuentes, muy dolorosa para ambos. A pesar de las diferencias y los problemas, se querían mucho y habían construido una relación sólida. Pero al final, se dieron cuenta de que no podían seguir juntos, que sus caminos estaban tomando rumbos diferentes. No fue una decisión fácil, pero ambos entendieron que era lo mejor para su bienestar emocional y profesional. A veces, el amor no es suficiente. La confirmación oficial de la ruptura llegó a principios de 2022, a través de un comunicado de prensa. Ambos pidieron respeto y privacidad en este momento difícil, y agradecieron el apoyo de sus fans. A partir de ahí, cada uno siguió su camino. Ande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem continuó trabajando como actor, productor y director, explorando nuevos proyectos y desafíos. Fue un momento triste para los fans, que vieron cómo su cuento de hadas favorito se desmoronaba. Pero también fue un recordatorio de que las relaciones, incluso las más públicas, son asuntos privados que solo conciernen a las personas involucradas. Desde entonces ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno ha confirmado una nueva relación. Han demostrado ser profesionales y maduros, manteniendo una relación cordial y respetuosa. De hecho, se rumorea que han coincidido en algunos eventos y han intercambiado algunas palabras, demostrando que a pesar de la ruptura, queda un cariño y un respeto mutuo. La vida sigue y ambos han sabido seguir adelante enfocándose en sus carreras y en su crecimiento personal. Y ahora, antes de que me digan que me estoy quedando con algo, tengo que abordar el tema de la supuesta rivalidad entre Ande y Kerem después de la ruptura. Se ha dicho mucho sobre esto, que si se evitan, que si no se pueden ni ver, que si están enemistados. Pero según mis fuentes, esto no es cierto. Si bien es cierto que no son los mejores amigos del mundo, tampoco están en guerra. Simplemente han seguido adelante con sus vidas y han aprendido a lidiar con la situación de la mejor manera posible. No hay necesidad de crear dramas donde no los hay. Además, es importante recordar que ambos son profesionales talentosos y exitosos, y no necesitan estar peleándose por la atención. Cada uno tiene su propio camino y su propio brillo. Y sinceramente creo que ambos han aprendido mucho de esta experiencia, tanto a nivel personal como profesional. En resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una combinación de factores: agendas apretadas, prioridades diferentes, presión mediática, desacuerdos sobre cómo manejar la relación en público y posibles terceras personas involucradas. Fue una ruptura dolorosa para ambos, pero han sabido superarla y seguir adelante con sus vidas. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos de la vida, pero eso no significa que no haya sido real o significativo. Y ahora, para agregar un poco más de contexto, quiero hablar sobre el impacto que tuvo la serie Senkalkam en sus carreras y en su relación. La serie fue un fenómeno mundial, catapultándolos a la fama internacional y consolidándolos como dos de los actores más populares de Turquía. La química entre ellos en pantalla era innegable, y eso contribuyó enormemente al éxito de la serie. Pero también creó una gran presión sobre su relación fuera de la pantalla. Los fans esperaban que fueran tan perfectos en la vida real como lo eran en la serie, lo que generó expectativas poco realistas y una gran presión mediática. Fue como si estuvieran viviendo en una pecera, con millones de personas observando cada uno de sus movimientos.
Y eso inevitablemente afectó su relación. Y eso es todo, mi gente bella. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya aclarado algunas dudas sobre la ruptura de Andy y Kerem. Sé que es un tema sensible, pero he intentado ser lo más objetiva y respetuosa posible. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en cada uno de mis contenidos. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Y lo más importante, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué opinan sobre este tema, si tienen alguna otra información, o si simplemente quieren expresar su apoyo a Andy y Kerem. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Denle like a este vídeo y compártanlo en sus redes sociales. Me ayudan un montón a seguir creciendo y a llegar a más personas. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente bella. Les mando un beso enorme y mucha buena vibra. Chao, chao.